El doctor Mario Alonso Puig, médico, conferencista internacional y fellow en cirugía de la Universidad de Harvard, ha investigado durante más de 20 años cómo liderar el potencial humano en tiempos de cambio. Ha inspirado a miles de líderes y equipos en temas como bienestar, comunicación y creatividad, liderazgo, y se ha convertido en una gran celebridad mundial. Hoy tenemos la suerte de tenerlo en Radiopolis Talks. Lo cual me parece que es una cosa maravillosa, porque quiere decir que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Mario Alonso Puig, bienvenido a Radiopolis Talks. Muchas gracias. Bueno, encantadísimo. Bueno, estamos aquí aprovechando este nuevo texto tuyo que se llama El Camino del Despertar, que además dice: toda transformación comienza en uno mismo. ¿Qué tema es que podríamos estar dormidos toda la vida? Bueno, ese es el gran drama del ser humano. El drama del ser humano es que muchas veces nos vamos a la tumba sin que el mundo haya podido disfrutar de nuestra música, porque no hemos despertado. Lo que pasa es que creemos que lo que estamos viendo es la única realidad posible. No es así. Maravilloso. Hablemos un poquito de las creencias limitantes, a partir del conocimiento que tú tienes de la mente, porque has podido explorar la mente y además tienes otras experiencias muy importantes en el cuerpo humano a partir de todo tu conocimiento como médico, y además acá hablamos de la parte digestiva, pero el tema de la mente, que yo creo que es lo que en los últimos años nos está costando mucho, y has venido como a ayudar en la transformación de los pensamientos, de las cosas que nos decimos, de las cosas que aprendimos. ¿De dónde vienen esos pensamientos que muchas veces son creencias limitantes? ¿Las hemos aprendido nosotros mismos o vienen incluso desde la parte gestal? ¿Desde dónde viene todo eso? Probablemente una de las personas que más ha encontrado respuestas a tu pregunta fue el gran médico Jung, ¿no? El suizo Jung, que ejerció en distintos lugares y fue muy reconocido internacionalmente. Entonces él tiene una frase que yo creo que habla primero de la importancia de entender este mundo de las creencias. Decía, hasta que no llevemos a la consciencia lo que sucede en el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. De alguna manera hoy sabemos, no solo a través de Jung, sino a través de muchos expertos a lo largo de la historia, campos científicos, física teórica, místicos, grandes escritores. Sí. Hoy sabemos perfectamente que quien verdaderamente está impactando sin que nos demos cuenta en nuestra conducta, nuestra forma de ver la realidad, nuestra forma de pensar y sentir, es el inconsciente. Que la parte consciente es una parte muy pequeña de lo que es el mundo mental. Lo mismo que la parte que asoma de un iceberg es una décima parte de lo que está sumergido. Entonces, en el inconsciente profundo tenemos algo que para nosotros son certezas incuestionables. Asumimos que no hay nada de falso en eso. Estas se llaman creencias, y las creencias pueden ser disfuncionales. ¿Qué quiere decir disfuncional? Quiere decir que de esa creencia, pondré ahora después un ejemplo, emergen pensamientos, sentimientos e incluso una percepción de la realidad que no se ajusta para nada. Vamos a imaginar el caso de una persona que cree a nivel de certeza absoluta que no merece ser querida. No sabe que tiene esa creencia porque está en el inconsciente, pero justificará toda su vida en base a lo que cree. Si alguien no se acerca, pensará automáticamente que no se acerca porque no ve en ella nada valioso. Si se siente frustrada, entenderá que se siente frustrada porque ¿cómo no sentirte frustrado si no hay nada valioso en ti? Su forma de percibir la realidad, la forma en la que su cerebro construye la realidad, estará basado en esa creencia que tiene. Es decir, habiendo cosas que le pueden recordar que claro que hay valor en su interior, se quedará ciega esa persona ante esa realidad y solo verá aquello que de alguna manera resuena con la creencia. Por eso, cuando una persona es capaz de cambiar una de estas creencias disfuncionales, es capaz de liberarla, en ese momento su forma de pensar, de sentir, de actuar, cambia y los resultados que obtiene cambian. Entonces, ¿cómo se accede a ese mundo de las creencias? Claro. En primer lugar, tienes que abrirte a la posibilidad de que puedes tener eso sin saber que lo tienes. Porque si no, ¿para qué vas a investigar? En segundo lugar, tienes que dejar de juzgarte.
porque la creencia quiere que te sigas juzgando como persona no válida. Entonces, ¿qué hay si no hay juicio? Hay observación atenta, hay explicación, hay comprensión. En tercer lugar, hay que aprender a meditar por una sencilla razón, porque es la única o de las pocas maneras que yo he encontrado para silenciar esa voz que desde la creencia te está constantemente diciendo o recordando lo poco que vales. Entonces, en el silencio, esa voz se va apaciguando y como la realidad, lo que es incuestionable es que claro que todo ser humano tiene valor en su interior, llega un momento en que empiezas a captar ese valor en forma de revelaciones. Empiezas de repente a ver cosas en ti que no sabías que tenías. Otra cosa que ayuda mucho es la conexión con la naturaleza. La naturaleza es una fuente de inspiración. ¿Por qué? Porque nadie diría que la naturaleza no vale la pena. Un árbol vale la pena. Una flor vale la pena. Un pajarillo vale la pena. El mar vale la pena. Una cascada vale la pena. Un arroyo vale la pena. Como somos parte de la naturaleza, en el momento en que entramos en contacto con la naturaleza, eso empieza a resonar y empieza también uno a sentir, entonces yo que soy parte de esto también valgo la pena. Hay muchas cosas que se pueden hacer en el libro El Camino del Despertar. Ofrezco muchos abordajes y estoy muy ilusionado por este libro porque la primera entrevista que me hicieron fue en Barcelona, una ciudad a la que quiero mucho porque mi abuelo materno era de allí, porque es gente muy, muy cariñosa y a la que tengo un gran cariño y admiración. Y aquel periodista me fue a recibir para entrar en la emisora y me dijo, quiero decirte que no te puedes imaginar lo que el Camino de Despertar ha hecho en mi vida. Claro, cómo me ha movido por dentro, cómo me ha liberado de cosas que me ha transformado. Claro, era la primera entrevista que me hacían y acababa de sacar el libro y yo tampoco sabía el impacto que iba a tener. Claro, y es que así es, porque por eso yo también titulo un poco que has venido a ayudarnos a transformar nuestros pensamientos a partir del conocimiento que tienes de la mente, pues lo que has hecho estudiando el cerebro, incluso otras partes del cuerpo, como la parte digestiva, sí, que hasta hace mucho tiempo pues no la considerábamos como una parte esencial para sentirnos bien o no sentirnos bien de nuestro bienestar. Entonces ahí empezamos a encontrar más herramientas, ¿cierto? Para que nosotros los seres humanos podamos, entre comillas, hackear, no sé si el cerebro, pero sí esas creencias que tenemos que son limitantes, ¿cierto? Y que me parece muy bonito que además llames como inicialmente a la calma y como a parar un poco y hacer autoobservación, que ese es un proceso que me parece que nos cuesta demasiado todavía, porque hay mucho ruido afuera y estamos en la velocidad del mundo. Y entonces estamos pegados al teléfono y entonces estamos mirando lo que hizo el amigo, lo que hizo el otro amigo. Yo no me valido y al contrario estoy tratando de montarme en un mundo que no me pertenece. Entonces siento que ese proceso de autoobservación pues es maravilloso y cuando tú lo hablas de meditar, yo lo interpreto más como parar, que incluso está en otro texto tuyo, que es como parar y avanzar en medio de la calma. Cómo eso de alguna manera es como respirar, respirar. En Tómate un respiro, en otro de los libros, que es un libro sobre mindfulness, explico que cuando uno está atrapado en esa voz incesante, en ese crítico interior, se ha demostrado que hay un circuito neuronal que se llama la red neuronal por defecto que está muy activo. Esa red neuronal por defecto está asociada a infelicidad y a empeoramiento de la salud. Y es donde normalmente estamos. Pero cuando uno aprende a estar en el aquí y en el ahora, como estamos tú y yo ahora en esta conversación, en ese momento la red neuronal por defecto se apaga y se activa la red ejecutiva central. Esa red ejecutiva central se ha asociado a mejoras en la salud, mejoras en el bienestar y conexión. Imagínate que tú y yo, Carlos Javier, estuviéramos cada uno en la red neuronal por defecto. Pues tú te darías cuenta que yo no estoy aquí, yo me daría cuenta que tú estás aquí. Eso afectaría la relación, porque tú dirías, Mario no valora esta entrevista. O yo diría, Carlos Javier no valora tampoco la entrevista. Entonces, se ha demostrado que ese estar en el aquí y en el ahora es una de las cosas que más ayuda. Por otra parte, también se descubrió una red que se llama la red de prioridades. Una red de prioridades que es fascinante porque es la que empieza a decidir qué va a ser prioritario en tu vida. En esa red de prioridades hay una estructura que está situada a la altura de las orejas, oculta en la fisura de Silvio en el cerebro. Se llama la ínsula de Ryle. Nos permite autoobservarnos.
Y es una zona muy importante porque esa zona es capaz de regular pensamientos, sentimientos y procesos corporales. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estoy enfadado y veo que el enfado me atrapa y quiero hacer algo a raíz de ese enfado, pero yo me paro, pararse como decías tú, tomo distancia y empiezo a observarme, solo observarme, es decir, ya no es Mario atrapado por el enfado, es Mario observando el enfado. Entonces, esa ínsula de Ryle activa, empieza a cambiar el pensamiento. Entonces empiezo a, de alguna manera, a ver y descubrir lo que me ha hecho enfadarme. Empiezo a generar tranquilidad, empiezo a sentirme más calmado y mi cuerpo ya no responde al enfado sin una mayor sensación de tranquilidad. Por eso es tan importante entrenarse en el silencio, porque son cosas que podemos hacerlas todos, son cosas que en realidad no nos cuestan dinero, es decir, son accesibles para todo el mundo, y sí marcan una diferencia en nuestra forma de pensar, de sentir y en lo que sucede en el cuerpo. De acuerdo, maravilloso. Tú que has estudiado el cerebro, se especula mucho, pues que muchos seres humanos no hemos tenido la educación básica en el colegio para trabajar los dos hemisferios del cerebro, pero dicen que todo el tiempo de alguna manera pues lo hacemos. ¿Es posible entrenar el cerebro a cualquier edad y hay tips y ejercicios para que uno pueda de alguna manera hackear la manera como crecimos y como estudiamos? Escribí un libro que se llama Resetea tu mente, descubre lo que eres capaz de lograr, precisamente para hablar de esto, es decir, de cómo el condicionamiento mental ha enfrentado a los dos hemisferios cerebrales. Cada uno tiene su propia mente y están enfrentados. Entonces, como si tú y yo, en lugar de estar cooperando en esta entrevista, estuviéramos enfrentados, pues sería un desastre de entrevista. Entonces, lo que hago en Resetea tu mente es enseñar una metodología para transformar eso, para que los dos hemisferios vuelvan a ser lo amigos que fueron cuando éramos más pequeñitos. Entonces, yo no hablo de hackear, hablo de resetear. Y es absolutamente posible a cualquier edad de la vida, y esto lo sabemos con certeza, porque para que se produzca ese reseteo tiene que haber una capacidad maleable en el cerebro. Si el cerebro fuera algo fijo, yo no podría resetearlo. Por ejemplo, mis huesos ya no pueden crecer. Si yo tuviera 16 años, seguirían creciendo. Si tuviera 19 todavía, y con 20 y pocos también pueden crecer. Pero ya con mi edad mis huesos no pueden crecer. No puedo resetear mis huesos. Claro. Puedo mantenerlos fuertes para que no se quiebren, puedo mantenerlos sólidos, puedo mantenerlos sanos, pero no puedo hacer de manera natural que se alarguen. Sí puedo mentalmente favorecer que mejoren tras una fractura, que el proceso de consolidación sea mayor, pero no puedo alargarlo, no puedo cambiar eso. Pero en el cerebro esto no es así. El cerebro, al ser un órgano clave en la adaptación, mantiene esta capacidad maleable para, según el contexto en el que está, desarrollar más unas funciones u otras. La neuroplasticidad, la capacidad plástica del cerebro, dura toda la vida, en forma de creación de nuevas neuronas a partir de células madre, son células pluripotenciales, creación de nuevos circuitos, formación de nuevos receptores en la membrana de la neurona, formación de nuevos puntos de conexión. Y esto se ha demostrado, como te digo, a cualquier edad, lo cual me parece que es una cosa maravillosa, porque quiere decir que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Y es que yo enlazo esto que estás diciendo y digamos que lo voy a poner en unos ejemplos más coloquiales, como por ejemplo una frase que has dicho, que la magia no ocurre en lo conocido, y una amiga que me decía, yo ahora empecé a bailar para salirme de mi zona de confort. Entonces hay como una serie de actividades diarias o cosas que están al alcance de todos que podrían ayudarnos como a resetear, ¿no?, nuestro cerebro, y que seguramente nos podrían dar otra manera de ser, ¿no? Es otro modus vivendi. Sí, estoy de acuerdo. Y tu amiga ha encontrado uno de los sistemas más eficaces para mejorar la conexión entre los dos hemisferios, que es el baile. Porque el baile exige una sincronización. Es decir, yo con mi hemisferio izquierdo muevo mi hemicuerpo derecho y con mi hemisferio derecho muevo mi hemicuerpo izquierdo, ya que lo que se llama la decusación de las pirámides, las fibras motoras de la corteza cerebral del lado derecho se cruzan al lado izquierdo, controlan el lado izquierdo, y las fibras motoras de la corteza izquierda controlan el lado derecho.
Por eso cuando una persona tiene lamentablemente una hemorragia en el hemisferio izquierdo del cerebro, no se le paraliza al mismo lado, se le paraliza al contrario, entonces va en el lado derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el baile tú tienes que hacer que ambos hemisferios colaboren. No verás a alguien que esté bailando y solo mueva un lado del cuerpo. Verás que mueven los dos y que los... Entonces, eso es tremendamente terapéutico. Yo animo a todo el mundo que pueda y no hay dificultad de edad, pues siempre hay movimientos que se pueden hacer para moverse, porque el cuerpo tiene la capacidad de afectar a lo que sucede en el cerebro. Tengamos en cuenta que se han hecho estudios aproximados, claro, del número de nervios que conectan lo que es el neuroeje cerebro, cerebelo, el tronco del encéfalo, médula espinal con el cuerpo. Y la cifra que ha dado aproximado es de 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros. Si sumas los gruesos, los finos, los cortos, los largos, 100.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo es posible que pensemos que el cerebro es un cerebro que puede vivir independientemente del cuerpo o que el cuerpo puede vivir independientemente del cerebro? Están totalmente interconectados. Por eso lo decían también los griegos, con esa sabiduría que les caracteriza, mens sana in corpore sano. Hoy en día sabemos perfectamente que el cuidado corporal es también un cuidado mental. ¿Tú crees que nosotros, todos los seres humanos, llegamos a este mundo con todos los derechos adquiridos? Me refiero a la felicidad, abundancia, amor, todas las cosas que de alguna manera el ser humano siempre llegamos con esto adquirido, pero es nuestra propia mente la que nos limita. Nosotros nacemos con un linaje divino. Dentro de cada ser humano hay una partícula divina. Y eso es lo más bonito que yo he podido ver a lo largo de mi vida. La partícula divina está en nuestro interior. Es decir, no somos el sol, sí somos el rayo del sol. No hemos creado al sol, el sol nos ha creado. Y compartimos su misma luz. Hemos sido creados a imagen y semejanza de esa luz. ¿Qué ocurre? Que para que esa dimensión, que es una dimensión metafísica espiritual, pueda operar en un mundo que es de materia, yo tengo una materia, de forma, yo tengo una forma, una silla tiene otra forma, de tiempo, esta entrevista dura un tiempo, y de espacio, yo ocupo un lugar en un espacio igual que tú, hace falta un instrumento muy sofisticado. Ese instrumento tiene que conectar la dimensión espiritual, que sería la luz, con la dimensión material. Por tanto, es como una combinación muy sofisticada entre lo material y lo espiritual. Esa es la mente. Por tanto, la mente es un instrumento de la luz. La luz es la consciencia. ¿Qué ocurre? Que si esa mente tiene algún tipo de alteración, va a afectar de una manera tremenda tanto lo que sucede en el cuerpo como la experiencia de salud que me caracteriza. Desde hace 5.000 años la literatura sapiencial hindú dice que el sufrimiento del ser humano procede no de su esencia, sino de algo que sucede en su mente. Ellos le llaman Maya, el gran espejismo. Maya, la mente, es lo que puede hacer que eso que por linaje somos se mantenga oculto. Y al mantenerse oculto, da muchos problemas. Caray. Preguntas que son relacionadas junto. ¿Tú crees que, por ejemplo, las enfermedades que enfrentamos los seres humanos también provienen de nosotros mismos, de nuestra mente? ¿Es el resultado también? ¿Tú crees firmemente? Vamos a verlo, y además tenemos muchos datos en este sentido. Las enfermedades que padece el ser humano tienen una serie de orígenes claros. El primero es la toxicidad ambiental, la contaminación. Hay factores, por ejemplo, el benzopireno, metilcolantreno, sustancias que hay anilinas, etcétera, que se sabe que favorecen mutaciones tumorales. Número uno. Número dos, sabemos que en el proceso de reproducción celular hay veces que pueden ocurrir mutaciones que son dañinas y pueden dar lugar a un tumor. Empieza con una única célula, se llama la célula renegada, la célula cancerosa. Lo que pasa es que se reproduce a tal velocidad que acaba convirtiéndose en un tumor. Entonces, eso no podemos achacárselo al tema mental.
porque eso es ambiental y eso es parte de los problemas que puede dar nuestra naturaleza. Los árboles pueden tener enfermedades, los animales desarrollan también tumores, etc. ¿Qué se puede achacar a la mente? A la mente se puede achacar lo siguiente. Cuando uno no gestiona su mente de forma adecuada, empieza a producir una serie de cambios bioquímicos en el cuerpo. Empieza a producir, por ejemplo, dos problemas. Uno es la inflamación crónica de bajo grado y otro es el estrés oxidativo. Esos dos elementos sí se ha demostrado que pueden favorecer la enfermedad de enfermedades como el cáncer, enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, procesos de asma, patologías cardiovasculares, procesos diabéticos, infecciones, etc. Porque pueden activar o desactivar determinados genes. Por tanto, nosotros hay cosas que tenemos que ser cuidadosos del mundo externo. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué aire estás respirando? ¿Qué tipo de agua estás bebiendo? Hay cosas que tenemos que entender que son parte de nuestra evolución biológica y la posibilidad de mutaciones. Pero también sabemos que hay un factor que sí que puede contribuir de una manera extraordinaria, no solo a combatir las enfermedades, sino a evitar que aparezcan enfermedades y que tengamos y favorecer sí que tengamos una mejor salud. Y esos son factores absolutamente mentales. Bueno, ya como vamos avanzando un poquito en el tiempo también, quiero preguntar, no puedo dejar de preguntarte si lo vamos resumiendo un poquito. Bueno, y toda esta parte del tracto digestivo, pues hasta hace un tiempo esto era un tema como medio desconocido. Y que aparece el doctor Pujil hablando de esto. ¿Y esto qué relación tiene con el modus vivendi, con lo que somos, cómo nos sentimos, con la depresión, con todo lo que somos los seres humanos? A mí siempre me ha encantado honrar a los descubridores. Y así como en el Camino Despertar honro lo que es el mito del camino del héroe, en todo lo que tiene que ver con el tema digestivo, al descubridor, el profesor Gershon, jefe de servicio de gastroenterología de la Universidad de Columbia. Él fue el primer científico en el mundo que dijo que el tubo digestivo era un cerebro, era el segundo cerebro. Entonces, luego hay otras personas que se han atribuido cosas, pero el original es él. Entonces, yo lo que traigo son en el capítulo 7 del Camino del Despertar son los descubrimientos del profesor Gershon, al que por supuesto menciono, cómo eso se puede aplicar hoy en día para favorecer la salud digestiva, que no solamente es que tengas mejores digestiones, es que eso tiene la capacidad de eliminar cuadros de ansiedad y depresión. No digo que sea el único sistema, no digo que sea la única forma, digo que es una de las formas que se ha demostrado que mejoran, incluso hacen desaparecer cuadros de ansiedad y depresión. Cambios en la nutrición. Explico por qué. Explico también por qué muchos problemas autoinmunes, que los padecen montones de personas, alergias, cuadros de autismo, que parece ser que es un trastorno autoinmune, esclerosis múltiple, etcétera, etcétera. Todo eso podría mejorar, no digo que mejore con absoluta seguridad, cuidando la salud del tubo digestivo. ¿Por qué? Porque el 80% del sistema inmune está influido por el tubo digestivo y por la microbiota que vive dentro del tubo digestivo. Pues claro, si el sistema autoinmune, que es tan poderoso, imaginemos un ejército, se va de la raya, ya no solo se está cargando bacterias y virus, es que se está destruyendo células del organismo. Entonces, por eso es por lo que en un libro como El Camino del Despertar dedico todo un capítulo a explicar cómo el descubrimiento del profesor Gershon, que muchas veces se quedan en los centros de investigación, no llegan a personas que no tienen por qué saber esto, cómo lo puede aplicar cualquier persona para cuidar su salud. Y ya me han dicho muchas personas cómo esto les está mejorando su vida. Claro, muy bien. Finalmente, bueno, muchos de los temas. Aquí yo tengo muchas preguntas, pero muchísimas gracias por acompañarnos un rato nosotros. Finalmente, hablemos del propósito, que es una de las cosas de las cuales se habla muchísimo hoy. Y hay muchas interpretaciones del propósito. Pero, ¿qué es el propósito y para qué sirve, doctor? Mira, yo voy a dar una definición del propósito que es la que para mí tiene sentido. Y por tanto es la que yo aplico y a la que he llegado por conclusión tras reflexión. El propósito no es un sitio al que hay que ir, es una forma de estar en la vida.
Por tanto, no, mi propósito es convertirme en un astronauta, ¿no? Eso es una ilusión que tienes y un sueño, está muy bien. Mi propósito es tal o cual cosa. Bien, eso está muy bien. Esos son anhelos, ilusiones. Para mí el propósito es encontrar que todo hecho del amor, desde el amor, tiene un poder transformador. Es decir, un señor puede estar limpiando las aceras, limpiando las calles. Si lo hace con profundo amor, está viviendo su propósito. Un profesor o una profesora puede estar dando clase en un colegio para niños pequeños. Si lo hace desde el amor, ha encontrado su propósito. Un arquitecto puede estar haciendo un edificio. Si lo hace desde el amor, desde la ilusión de que las personas puedan disfrutar de una casa en las mejores condiciones posibles, está viviendo su propósito. Si tú y yo esta entrevista la estamos haciendo con la ilusión de poder ayudar a otras personas a vivir su vida con más ilusión, serenidad y confianza, hemos encontrado nuestro propósito. Entonces el propósito no está fuera. El propósito es el descubrimiento de que cuando tú entiendes que donde llevas el amor generas magia, ya no importa si eres astronauta, si eres arquitecto, si eres médico, si trabajas limpiando una casa, si trabajas fabricando lápices, ya no importa. Maravilloso. Doctor, muchísimas gracias y gracias por compartir con nosotros este momento. Y bueno, ojalá que tengamos más citas porque tenemos muchas cosas más que preguntar. Muchas gracias. El doctor Mario Alfonso Puga aquí en Radio Puristox. Maravilloso rato. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás.